¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente, pues, los saluda la profesora Diana Gutiérrez, servidora y a sus órdenes, con otra sesión clase más de Derecho Mercantil 2. Y bueno, en relación a lo que hemos estado revisando y llevando sesión a sesión de la asignatura de Derecho Mercantil 2, y a razón de lo que nos quedamos analizando en la última sesión clase, voy a compartir la diapositiva en la cual me quedé, que es esta que ya está proyectando en pantalla. Y pues voy a comentar precisamente o a retomar un poquito de lo que ya habíamos estado viendo para seguir hilando los temas que hasta el momento llevamos. No sin antes recordarles que espero pues esté quedando claro, y de todas formas cualquier duda que lleguen a presentar ustedes, y que no la puedan resolver, no lo sé, buscando por otros medios, por ejemplo, a través de internet, la pueden consultar con su servidora, ya saben, también a través de las redes sociales académicas. A esto se suma, obviamente, pues no solamente la plataforma educativa, sino también el número de contacto telefónico a través de WhatsApp o a través de llamadas en horarios establecidos, y pues con muchísimo gusto, ¿no? O solicitando una reunión telepresencial o virtual, pues que podamos expresar las dudas, eh, que pudiera ser, no sé, una media hora, unos 10 minutos, y obviamente pues yo tratándome de adaptar a las mismas. Entonces, pues la propuesta siempre está ahí en la mesa. Yo soy materia dispuesta pues para resolver y para apoyar y guiar en este sentido. Mientras tanto, pues voy a continuar con los temas o desarrollando los temas de la forma pues en la que ya he estado previniendo. No sé si se escucha muy bien, estoy a través del audio de la computadora. Lo anterior, sino bueno, brevemente lo repito. Cualquier duda de los temas que ya han estado pasando, sin problema, pues me lo pueden hacer saber a través de WhatsApp, a través de la plataforma, y bueno, pues ahí estamos a la orden. Entonces, bueno, pues continuando con lo que previamente ya había mencionado en la clase próxima pasada, continúo precisamente la importancia de este artículo octavo, yo digo así, octavo constitucional, ¿no? El octavo constitucional se refiere al derecho de petición. Este también es muy importante, pero en este momento no es materia de análisis, sino el octavo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿A qué se refiere este artículo octavo? Me parece que es importante que lo consideremos porque contiene las excepciones procesales, las únicas excepciones procesales contenidas dentro de las leyes mercantiles que se pueden oponer ante juicios ejecutivos mercantiles. Ejecutivos porque, repito, pues proceden o provienen, provendrían de documentos ejecutivos, documentos o títulos valor, o este, precisamente pues ya identificando cada uno de ellos, pues evidentemente pagarés, cheques, letra de cambio, eh, etcétera, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy específico este artículo octavo, dice contra las acciones. Sabemos, evidentemente, pues para conocer precisamente las acciones que se vayan a plantear más adelante contra títulos ejecutivos, pues hay que conocer las características del mismo. Sin embargo, bueno, al ser uno de los primeros artículos dispuestos o materia de análisis, me parece pues muy importante eh, pues nombrar, mencionar y que quede bastante claro las excepciones contenidas en este propio artículo, ¿no? Mencionaba pues por ahí excepciones dilatorias, excepciones perentorias. ¿Cuál es la finalidad de las dilatorias? Dilatar el procedimiento. De las perentorias, que perezca la acción del actor, ¿no? Del actor que está precisamente demandando algún tipo de acción de un derivado de un título de crédito,
¿no? Que pudiera ser una acción cambiaria directa, una acción cambiaria de regreso. Entonces, ese tipo de acciones vamos a ver la naturaleza de las mismas más adelante, cuando empecemos a ver ya las características de los títulos de crédito, que de hecho, pues ya no falta mucho para que nos adentremos a ese estudio. Y poder observar, pues más adelante de forma procesal, pues cómo justo eso, procederían las acciones que derivan de títulos y operaciones de crédito, en especial títulos de crédito. ¿Sale? A profundizar lo que más podamos en ese momento. Pero bueno, las acciones, las excepciones más bien y las defensas de todo demandado derivado de una acción de un título de crédito, pues corresponde, ya mencionaba que a la incompetencia o falta de personalidad en el actor, que es una acción, es una excepción, perdón, dilatoria. En realidad no pretende destruir la acción, a menos que de plano sí se demuestre la falta de personalidad, no solamente personería, sino personalidad. Y por favor ahí que se desprenda la siguiente tarea de la asignatura, es breve, distinción y definición de personalidad y personería. Creo que es una actividad muy breve también que vamos a estar manejando en plataforma. ¿Por qué? Porque en la tarea anterior se derivó pues un análisis importante de ensayo apunte de las sesiones clase y recordemos que un ensayo no es un copio y pego de internet o del propio material que podamos estar obteniendo de la plataforma. Es un análisis interno, es un análisis propio exclusivo del estudiante que pues obviamente a través de estas sesiones virtuales, a través del material que se encuentra en plataforma, a través de las mismas investigaciones que ustedes puedan realizar, ustedes reflexionen al respecto y redacten su aprendizaje obtenido al respecto. Dudas y lo que fuere, evidentemente no solamente es a través de mensajito de WhatsApp, sino a través de las propias tareas o actividades que pueden ir comentando, pero yo no puedo enterarme si que existe alguna o alguna aportación que pueda ser interesante, que no lo dudo, que tengamos ese tipo de aportaciones importantes e interesantes. Sin embargo, bueno, pues la importancia de conocerlas es a través de algún tipo de medio, ¿sale? Entonces, bueno, las que se funden en el hecho, la personalidad, digo, a menos que de plano sea una persona que ni siquiera conozco, intente una acción, ejecutar un pagaré, por ejemplo, en mi contra, un pagaré que yo nunca firmé, entonces ni conozco a la persona, falta de, ahí sí estaría desconociendo todo, ¿no? El documento, a la persona, eh, etcétera. Entonces, es la única forma, yo creo que de destruir la acción y que la falta de personalidad pues fuera totalmente permanente, pero si solamente pudiera dar pie a una rectificación de la personalidad en el actor, por ejemplo, pues con un título, bueno, más bien con un poder notarial para pleitos y cobranzas o un endoso. En cuanto a títulos de crédito, los endosos son bastante comunes y de hecho estos permiten la circulación, como ya lo hemos visto de alguna manera. Si es eso, bueno, pues el actor lo único que tiene que hacer es acreditar su personalidad y continúa el juicio. Entonces la excepción sería totalmente dilatoria, dilatar el procedimiento, más no que perezca el mismo. ¿Sale? Entonces, dice que las que se funden en el hecho de no haber sido demandado quien firmó, el demandado, perdón, quien firmó el documento. Esa sí es perentoria porque estoy desconociendo el documento ejecutivo, el documento que pretenden que se ejecute en mi contra, ¿no? Al desconocer la autenticidad del contenido de la firma, pues por supuesto que estoy objetando, es un medio de defensa y excepción que pretendo destruir la acción del actor, ¿no? Con ese tipo de excepciones. Es que es muy importante si es que se da el caso. Por supuesto, si la opongo, eh, por, eh, es por supuesto que la tengo que demostrar. No sirve absolutamente nada oponerla y que al final del juicio pues se acredite que la firma sí es auténtica, que el demandado sí firmó. Solamente pues habría lugar pues a que alargar el procedimiento y necesariamente inclusive pues a obtener algún tipo de sanción,
¿no? Por dilación innecesaria dentro del procedimiento. Entonces eso también se sanciona dentro de los juicios. Hay que estar muy conscientes de ello, sobre todo nosotros como futuros licenciados en Derecho, sobre todo como futuros abogados, que sí y que en actitudes procesales inclusive pues pueden funcionar pues para nuestros representados, para nuestros clientes o inclusive hasta para nosotros mismos, porque también podemos obtener algún tipo de sanción, amonestación respecto al ejercicio de nuestra profesión por una mala praxis de la misma, ¿no? Bueno, siguiente, la falta de representación de poder bastante o facultades legales de quien subscribió el título del demandado, a nombre del demandado, perdón, salvo lo dispuesto en el artículo 11. Bueno, pues habría que checar el artículo 11, pero pues vamos en el análisis del octavo. Entonces dice falta de representación o de poder bastante de facultades legales en en quien suscribió, es decir, quien firmó a nombre del demandado. Es decir, si yo otorgo un poder amplio, un poder general amplio para actos de representación, de dominio, etcétera, o inclusive, ¿no? Los representantes legales de las empresas, por supuesto que tienen ese poder para poder firmar y suscribir cualquier tipo de documento a nombre y representación de las empresas. Entonces, eh, si fue revocado el poder, por ejemplo, y la fecha no coincide, ¿no? Con la vigencia del poder, eh, pues por supuesto que carece, por supuesto que con esta falta de representación o de poder o facultades, ¿no? Es decir, pudiera yo tener un poder, pero solamente limitado, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión inclusive un poquito más notarial en ese sentido, pero de igual manera, pues es un tipo de excepción, ¿no? Que se pudiera dar en el caso de algún tipo de demanda de un documento ejecutivo mercantil. La siguiente es la de haber sido incapaz del demandado de suscribir el título. ¿A qué me refiero? Y regreso pues por ahí un poquito con las clases de civil, ¿no? De la capacidad jurídica. Los menores de edad, por supuesto que no tienen la capacidad legal para poder suscribir, firmar, contratar, sino es a través de la representación, quienes son sus representantes, sus padres, ¿no? Los que ejercen la patria potestad o en su defecto la tutela del menor, ¿no? Entonces, los menores de edad o los mayores de edad, pero que tienen algún tipo de incapacidad, por ejemplo, algún estado de interdicción, podría llegarse a presentar el caso, entonces no lo tienen que hacer a través, sino es a través precisamente de su representante legal o tutor. Tenemos la siguiente que es las fundadas en la omisión de los requisitos. Ojo con lo que estoy mencionando, esta quinta es muy importante. Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en él consignado deben llenar o contener, la ley no presuma expresamente, recordemos de la prueba presuncional legal, que es la ley no presuma expresamente, para que sea considerada una presunción legal, pues la ley lo debe contener de forma expresa, si no, pues no se, ni siquiera se da por entendido o que no se haya satisfecho dentro del término que señala el artículo 15. Bueno, pues más adelante vamos a ver lo que menciona tanto el artículo 11 como el artículo 15, que están relacionados con estas excepciones procesales, ¿no? Y bueno, en la siguiente diapositiva continuamos con las siguientes excepciones, que es la número 6, que dice que es la alteración del texto del documento de los demás actos que en él consisten sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3. Por ejemplo, en cuanto a fecha de vencimiento, en cuanto al nombre del pago, en cuanto al lugar de pago, inclusive, y sobre todo, yo creo que lo más importante es tanto la fecha de pago como los intereses y la cantidad. Yo creo que todos los datos son importantes, pero hay veces en que la fecha no se llena totalmente. Eso es, yo creo que una cuestión mm, de observancia un poquito delicada, ¿no? Para poder llenar o suscribir un título de crédito, pues hay que observar bastante bien nuestros los datos, lo que estamos llenando, lo que estamos firmando, a qué nos estamos obligando en cuanto a que todo esté totalmente
lleno, ¿no? En un documento, en un título de crédito. Tratemos de evitar esos vacíos, ¿no? De no le pongo fecha porque no sé cuándo te voy a pagar. No, porque en el momento en el cual lo dejo en blanco, pues doy la pauta o la posibilidad a que lo puedan alterar el documento, ¿no? Entonces yo lo pude haber firmado el día de hoy, por ejemplo, hoy, 12 de octubre, mm, no le pusimos fecha de cobro en un pagaré. Vamos a analizar más adelante estas características y requisitos legales que deben de tener. Pero si digo, es que yo creo que te lo pago en unos 3 meses, pero resulta que lo dejé sin fechar, entonces lo firmé así y le pone la fecha del día de mañana y ya me lo anda cobrando, ¿no? Entonces es una cuestión también delicada, ¿no? Evidentemente, pues las cosas que se hacen de buena fe, pues no ni siquiera tendrían que por qué tener algún tipo de conflicto, pero lo más adecuado y lo más ideal es llenar un documento totalmente lleno y tratar de evitar la mayoría eh, de las veces posibles, pues firmar cosas o dejar espacios en blanco, porque pueden dar lugar a este tipo de circunstancias o situaciones. Bueno, la siguiente que es justo la alteración, ¿no? Cuando no le ponen intereses, entonces pues que de repente le pongan un interés pues bastante alto, ¿no? Uno que yo ni siquiera había observado cuando firmé el documento. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de circunstancias. La siguiente excepción, que es la número 7, es las que se funden en el título que no es negociable. Entonces, si de plano yo le pongo en el título de crédito no negociable, entonces estoy frenando su circulación. Quiere decir que el acreedor no puede hacer uso precisamente a lo mejor de los beneficios, ¿no? Lo que es el endoso, que es la circulación o uno de los beneficios de la circulación de los títulos valor, ¿no? Como valen dinero, digo, decir, esta persona me debe a mí la cantidad de 10,000 pesos, entonces yo puedo pedir igual un préstamo o hacer un pago endosando, es decir, pasando mis derechos como acreedor de poder en su momento ejecutar el título de crédito a alguien más. Eso se puede hacer a menos que tenga la leyenda expresa de no negociable. Entonces, si aún así con esa leyenda el acreedor lo endosa a alguien y esa otra persona pretende cobrarlo, por supuesto que yo voy a poner la excepción enmarcada en el número 7 del artículo octavo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el cual voy a mencionar que evidentemente pues esa cláusula inmersa lo hizo no negociable. Entonces, no hay ni siquiera hay personalidad en la persona que me lo pretende cobrar y no es negociable. Entonces, las excepciones y defensas, pues por supuesto que están muy claras. La siguiente, la número 8, las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto del mismo documento o en el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132. Bueno, aquí tenemos quita o pago parcial. Significa que todavía existe alguna especie, no alguna especie, sino una deuda parcial. Hay un cumplimiento parcial, ¿no? Pero no total. Entonces, eso no hace que muera el título de crédito, sino que bueno, pues sabes que sí lo pagué, pero de forma parcial, o pongo la excepción. Si me lo pretende cobrar todo nuevamente, eh, lo, lo más ideal cuando se hacen pagos parciales es precisamente pues que en el mismo documento, en el mismo título de crédito, se ponga que se hizo un pago parcial, porque en el momento de presentarlo, por supuesto que se va a analizar todo el contenido del documento. Entonces, en el documento, si ya trae la leyenda que traiga, no negociable o no circulable o pago parcial por la cantidad de tanto en fecha tal y que obviamente pues firme el acreedor, la persona a la que tiene derecho o quien recibió ese pago, por supuesto eh, pues ahí habría una importante circunstancia que modifica el cobro total del título de crédito, ¿no? Entonces, si me lo pretenden cobrar todo y yo ya di un pago, pues por supuesto que tengo que poner la excepción marcada en la fracción octava del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La siguiente, la 9.
las que se funden en la cancelación del título o en la suspensión de su pago ordenada judicialmente, en el caso de la fracción segunda del artículo 45. Por supuesto que todos estos artículos van correlacionados con demás artículos, así como ya lo hemos venido mencionando, el 13, el 15, el 332, ahorita el 45, pero pues habría que meternos pues más profundamente el análisis. Sin embargo, por el tiempo, bueno, pues ahí está, por supuesto, pues la curiosidad de ustedes es pues ver qué más hay allá, ¿no? En los artículos que estén relacionados. La cancelación del título, bueno, se supone que ahora sí, cuando se paga una deuda, sobre todo si es un pagaré, por ejemplo, em, y se acaba de dar el pago, el último pago, el pago total del propio documento, eso significa el tenedor del documento, pues es el acreedor, por supuesto, porque él tiene el derecho de poderlo ejecutar si es que no se hace un cumplimiento voluntario a esa obligación. Pero en el momento que a mí me dan y me pagan, se salda la deuda, yo no tengo necesidad de seguir teniendo el documento. Entonces, o lo puedo cancelar o lo puedo destruir en presencia o se lo devuelvo simplemente, ¿no? Es decir, ya no teniéndolo, o sea, no puedo presentar, no puedo pretender cobrar un título de crédito a través de una copia. O sea, si le saqué una copia y luego lo pretendo cobrar, aluciendo a que a lo mejor se me perdió el original, por supuesto que no se puede. Y aunque así se pierda, bueno, pues es muy importante la conservación de los títulos valor. Justamente es la literalidad, la autenticidad que en ellos emanan, que tienen esas características, como ya lo hemos mencionado con anterioridad, pues que los hacen valiosos precisamente, no auténticos, eh, que contienen ellos un derecho literal, ¿no? Bien, siguiente. Las, la décima, o también importante, las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta y las demás condiciones necesarias para el ejercicio de la acción. Bueno, esto lo vamos a ver con más calma, lo vamos a retomar más adelante porque me interesa tocar el tema tanto de prescripción y caducidad. Sabemos que son, vaya, son derechos tanto que se pueden perder o que se pueden adquirir dependiendo del punto de vista, porque en un juicio o en un litigio siempre hay dos posturas, el que pierde y el que gana. Por supuesto que si prescribe a mi favor, pues yo feliz de la vida, pero si prescribe en mi contra, pues híjole, ahí sí estoy perdiendo, ¿no? Porque dice la prescripción y caducidad. Es decir, yo soy la parte demandada, yo soy la que firmé el título de crédito. Sí, pero es que ya pasaron el tiempo necesario, ahorita no vamos a decir en cuanto a tiempos, pero un tiempo que la ley considera como máximo para que pueda prescribir un derecho de cobro, o caducó la instancia, ¿no? Entonces, eso sí lo quiero tomar pues un poquito con calma, pero ya en un proceso. La prescripción y caducidad no es lo mismo. Ambas tienen que ver con la pérdida de un derecho por el paso del tiempo o la adquisición, ¿no? Digo, depende. Si yo soy la demandada y le digo es que ya le prescribe su derecho a la parte actora para que me pueda demandar ese pago, pues sencillo, estoy ganando, aunque se demuestre que sí hay una deuda, ¿no? Pero ya pasó mucho tiempo y no ejecutó su derecho en el momento que la ley inclusive pues señala como un máximo legal para eso. Y menciona la caducidad. Bueno, la caducidad tiene que ver con pérdidas igual. Caduca el proceso. La prescripción puede ser dentro o fuera de un juicio. La diferencia con la caducidad es que la caducidad sí tiene que ser forzosamente dentro del juicio. Yo inicio el juicio, pasan 180 días naturales sin que nadie mueva absolutamente nada dentro del juicio, entonces caduca la instancia. ¿Sale? Quiere decir, pues no hay interés, se tiene que archivar el expediente como totalmente concluido. A veces se dejan a salvo los derechos para que se vuelva a ejercitar si es que si se desea. Si no, mientras, bueno, pues se pone en los expedientes concluidos, aunque
en el fondo pues no se ha concluido, simplemente pues se dejó de actuar, ninguna de las partes involucradas hizo absolutamente nada y recordemos ahí, bueno, la mayoría de los casos los jueces no actúan de oficio, sino a petición de parte. Entonces las partes interesadas son las que tendrían que eh, seguir moviendo el juicio, quiere decir pues promoviendo, metiendo escritos, haciendo lo que prosigue. El juez no lo puede hacer solito, ¿vea? Solamente sí podría actuar y está facultado solamente en ciertos temas familiares sobre todo y derechos de menores, ¿no? Cuando los padres pues ya no les interesa, pero pues existe algún tipo de riesgo dentro de lo que es derechos de niñas, niños y adolescentes, prevalece el interés superior del menor, entonces ahí sí pueden actuar de oficio, aunque los padres pues no quieran y poder suplir ciertas cosas, pero esta es una materia mercantil, entonces aquí sí caduca, ¿no? O pongo la excepción de prescripción o caducidad de la instancia. Prescripción de la acción, prescripción igual del derecho, y hay otra palabrita también que tiene que ver con la pérdida de derechos, pero es pérdida de derechos procesales, es preclusión, ¿no? Cuando el juez te dice, tienes 3 días para manifestarte, entonces te está dando un tiempo. Si te pasas y contesto yo a los 5, quiere decir que los 3 días ya me pasaron. Entonces ya no tiene caso el conteste porque precluyó mi derecho. Entonces, así pasan. Para que tomen en cuenta y apuntemos estas palabritas, y de igual manera pues podemos buscar su significado y anotarlas ahí por tenerlas en nuestro apunte porque son palabras procesales o jurídicas pues bastante importantes, ¿no? Entonces ahí también pues ahí se los dejo de tarea. Mm, la número 11 dice las personales que tenga el demandado contra el actor. Bueno, esas son ya, eso depende ya de cada caso en particular, ¿sale? Si es que, pues, que no tenga que ver, por supuesto, con alguno de los supuestos anteriores o el posterior, se puede poner cualquier otra excepción, pero depende del caso en particular. Y la última, la declaración especial de ausencia de quien firmó en los términos que la legislación especial de la materia establezca. Básicamente este tiene que ver con desaparición forzada, desaparición de personas, ¿no? Cuando ya no vuelven a aparecer, entonces pues ya no hay a quien reclamar o ejecutársela. El siguiente artículo que vamos a analizar es el artículo 17. Recordamos que estamos pues por la importancia, trascendencia de los artículos, no tal cual por la numeración consecutiva, y dice a la letra, bueno, menciona la letra, artículo 17. El tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para ejecutar el derecho que en él consigna. Como repito en el ejemplo anterior que teníamos, ¿no? Si yo no puedo presentar una copia simple, es que se me perdió el original. Tiene que presentar el título, ¿sale? Tiene que exhibirlo para que se ejercite el derecho que en él contiene. Cuando sea pagado, debe restituirlo. Es decir, ya me pagaste los 10,000 pesos, te regreso tu título de crédito. Yo no lo necesito pues, porque ya no lo voy a ejecutar, ya no tiene caso. A eso se refiere con restituirlo. Si es pagado solo parcialmente o en lo accesorio, es decir, a lo mejor me pagó los intereses, ¿no? Si es que tiene intereses, debe hacerse mención del pago en el título, por supuesto, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, por lo que mencionábamos en las excepciones y defensas. En los casos de robo, extravío, destrucción o deterioración grave, se estará dispuesto por los artículos 42 68 y 74 y 75 de la misma Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El siguiente artículo. La transmisión del título de crédito implica el traspaso del derecho principal en el consignado y a falta de la estipulación en el contrato, la transmisión del derecho a los intereses y dividendos caídos, así como de las garantías y demás derechos accesorios. El artículo 21, por su parte, bueno, esto creo que es bastante claro, pero la transmisión del título de crédito implica pues el endoso,
¿no? Hay que especificar, por supuesto, o ser bastante detallados o claros qué es, qué tipo de derechos estoy transmitiendo a otra persona. Si son todos los derechos que en él consigna, es decir, si hay intereses, si no más un derecho parcial, etcétera. Si no especifico, bueno, pues entiende que estoy transmitiendo todo tipo de derechos del título de crédito, ¿no? El artículo 21 menciona, los títulos de crédito podrán ser, según la forma de su circulación, nominativos o al portador. Creo que ya habíamos mencionado un poquito de este tipo de endoso. Los nominativos es que endoso a fulanito de tal. Entonces tiene que tener nombre y apellido de quién es el nuevo beneficiario o que tenga esos derechos, ¿no? A quién lo estoy transmitiendo, pero que tenga nombre y apellido. O al portador significa pues que cualquier persona que porte el documento, que lo traiga consigo, lo puede ejercitar. Dice, el tenedor, que es la persona que tiene el título de crédito, no puede cambiar la forma de su circulación sin consentimiento del emisor, salvo disposición legal expresa en contrario. ¿Sale? El artículo 26 menciona, los títulos nominativos serán transmisibles por endoso y entrega del título mismo. Por supuesto que no voy a endosar algo y me lo voy a quedar, si no, pues no tendría absolutamente caso de que lo endosara, ¿no? Lo endoso y lo entrego. ¿Por qué? Pues porque precisamente a eso se refiere su circulación sin perjuicio de lo que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. ¿No? Pudiera ser a través de un contrato de compraventa, pero nada mejor que una leyenda de endoso los derechos del presente documento en propiedad a fulanito de tal. Ay, creo que me regresé. Listo. Y de las últimas diapositivas para ya empezar a entrar con lo bueno que es la letra de cambio. Pues, artículo 28. El que justifique un título nominativo negociable le ha sido transmitido por medio distinto del endoso puede exigir que el juez en vía de jurisdicción voluntaria, este es un tipo de juicio en el cual es un juicio, se le conoce como jurisbol o eh, un juicio no contencioso, ¿sale? Porque no implica litis. Entonces, solamente es para que se acredite algún tipo de derecho que, bueno, que haya la necesidad de una acreditación judicial de algún tipo de derecho, ¿no? Por eso se dice jurisdicción voluntaria. Dice, haga constar la transmisión del documento mismo, en una hoja adherida a él. La firma del juez deberá ser legalizada. El artículo 29. El endoso debe constar en el título relativo o en la hoja adherida al mismo y llenarse en los siguientes requisitos. El nombre del endosatario, es decir, a qué persona se lo voy a endosar, a qué persona se lo voy a dar. Sale nombre completo y correcto. 2. La firma del endosante. ¿Quién está pasando? ¿Quién ostenta esos derechos actualmente? Ah, bueno, soy yo. Entonces vas a poner tu firma o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre. Yo no lo puedo hacer personalmente, pero a través de un poder notarial lo hace otra persona a mi nombre y representación. Número 3, la clase de endoso. Hemos estudiado que existen tres tipos de endoso. ¿Sale? El endoso en procuración, que es la persona que se va a encargar de cobrar judicial o extrajudicialmente el documento, el título de crédito, pero que no le pertenecen los derechos del mismo título, sino que los tiene que restituir al propietario. El endoso en propiedad, que es a ver si te paso todos los derechos. Y el endoso en garantía. Entonces tiene que traer la clase de endoso que tiene. Y el lugar y la fecha. En qué día y en dónde se hizo el endoso. Entonces es importante también esa parte. Artículo 30. Si se omite el primer requisito, se estará lo dispuesto en el artículo 32, que es el nombre del endosatorio. La omisión del segundo requisito lo hace nulo el endoso. Entonces, pues como si no se hubiera puesto, ¿no? Y la del tercero establece la presunción de que el título fue transmitido en propiedad. Es decir, no pongo que fue endosado en propiedad, o a lo mejor era endoso en garantía, o a lo mejor endoso en procuración.
y nada más endoso el presente documento a favor de tal persona. Sí, pero ¿qué tipo de endoso? Ah, bueno, pues si se omite, se entiende, la ley dice, bueno, la ley expresa que está siendo o se va a entender que va a ser endoso en propiedad, sin que valga prueba en contrario respecto al tercero de buena fe. La omisión del lugar establece la presunción de que el documento fue endosado en el domicilio del endosante y de la fecha establece la presunción de que el endoso se hizo el día en el que el endosante adquirió el documento salvo prueba en contrario. Este artículo 33 me pareció muy importante colocarlo y sobre todo pues por ahí lo subrayé, ¿no? Por medio del endoso se puede transmitir el título en propiedad, en procuración y en garantía, que son los tipos de endoso. El artículo 34 menciona que el endoso en propiedad se transfiere la propiedad del título y de todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obliga solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, estos pueden librarse de ella mediante cláusula sin mi responsabilidad o alguna equivalente. El artículo 35, bueno, eso se refiere a todo, bueno, a lo que regula el endoso en propiedad. El siguiente artículo menciona que el endoso que tenga o que contenga más bien las cláusulas en procuración, que es lo que acabo de mencionar, al cobro u otro equivalente no transfiere la propiedad, pero da la facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. Bueno, eso se ve a través de un contrato de mandato. Pero el contrato de mandato, hay mandatos civiles y hay mandatos mercantiles, que es básicamente, bueno, pues, que estoy encomendándole una tarea a alguien expresamente para que la realice y la cumpla como debe de ser, ¿no? Pero es una tarea en específica que tal vez yo no puedo realizar por, por, por X o Y situación, ¿no? A lo mejor um, porque me encuentro en un lugar diferente, cuestiones de salud, no lo sé. Entonces, pueden existir varias circunstancias, pero pues por supuesto que el procurador o el mandatario pues tienen que cumplir la función por la cual se le encomendó eso, ¿no? El endosatario tendrá, bueno, ya, el mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante y su revocación no surte efectos respecto de terceros, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 41. El, en el caso de este artículo, los obligados solo podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante. Entonces, véanse también. De hecho, este artículo estaba mencionado en lo del, si no mal recuerdo, por aquí, el 35 o el 45. Bueno, estas son las excepciones, ¿no? Pero bueno, aquí ya menciono. Okay. Y bueno, esta última diapositiva, antes de saltarnos pues por ahí a la letra de cambio. El artículo 36 contiene el endoso con las cláusulas en garantía, que es el último endoso que vamos a revisar, o en prenda, también todo lo que esté entrecomillado se puede, endoso en prenda, endoso en garantía, u otro equivalente atribuye al endosatario, que es digamos que la persona a la cual se le está transmitiendo el título valor o el título de crédito, ese es el endosatario, se le atribuye todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto al título endosado y los derechos a él inherentes, comprometiendo las facultades que confiere el endoso en procuración. En el caso de este artículo, los obligados no podrán oponer al endosatario las excepciones personales que tengan contra el endosante. Cuando la prenda se realice en los términos de la sección sexta del capítulo cuarto, título segundo de esta ley, lo certificarán así en el documento el corredor o los comerciantes que intervengan en la venta y llenado del requisito
el acreedor endosará en propiedad el título, pudiendo insertar la cláusula sin responsabilidad. Bueno, pues ahí está un poquito más complicado. En garantía, pues significa, ¿sabes qué? Yo tengo un pagaré a mi favor para cobrarlo por la cantidad de 5,000 pesos. Yo a ti te debo 10,000 pesos. Te garantizo 5,000 pesos con este pagaré. Te lo endoso en garantía. No te estoy transmitiendo la propiedad de mi pagaré. Te estoy dando una garantía de pago. Te voy a pagar los 10,000 pesos, pero en caso de que no te pague los 10,000 pesos, mira, te garantizo por lo menos 5, ¿no? Entonces, en caso de que yo falle, pues ahí tú cobras, eh, eh, por supuesto, la deuda que a mí me debían. Pero básicamente em, pues sí, ¿no? Es cobrar la deuda de mi deudor. Entonces, es eso, esa es la garantía. Pero si me paga, pues te lo regreso y se cancela ese tipo de endoso. Y el artículo 69. Son títulos al portador los que no están expedidos a favor de persona determinada y contengan o no la cláusula al portador. Entonces, ahí creo que la forma de circulación de los títulos de crédito, sobre todo bueno, de los títulos valor en general, ¿no? Los títulos de crédito ya mencionaba en la sesión clase pasada, que básicamente contienen en él un crédito específico. Pero bueno, voy a cambiar un poquito de presentación para el resto está también cortita, por supuesto que lo vamos a retomar más adelante, pero pues ya para entrar, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de títulos de crédito, títulos valor o los títulos ejecutivos que tanto he estado mencionando? Vamos a iniciar con lo que es la letra de cambio. Esto que ustedes están viendo en pantalla, de hecho, es un ejemplo de una letra de cambio. Se parece muchísimo a un pagaré y de hecho tiene muchas condiciones similares, pero quiero que aprendamos a distinguirlas unas de otras. Por supuesto que ahorita pues vamos a analizar el contenido específico de lo que tiene, los alcances jurídicos también que llega a tener la particularidad de esta letra de cambio, pero primero necesito saber qué es una letra de cambio. Bueno, una letra de cambio es un documento mercantil que garantiza que una persona pagará a otra una cantidad de dinero en una fecha determinada. En concreto, la letra de cambio se define como un título escrito por el cual una persona denominada librador, y hay que aprendernos bien eh, estas denominaciones, son muy importantes para que no nos confundamos. La persona que lo expide se llama librador. El librador ordena a otra persona denominada librado o deudor el pago de una suma de dinero en una determinada fecha de vencimiento. ¿Sale? Entonces, el pago de la letra puede realizarse al propio librador eh, o a un tercero llamado beneficiario tomador, a quien el librador ha transmitido o endosado la letra de cambio. Era una de las más comunes. Actualmente sigue estando vigente dentro de lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero ya no es tan común utilizarla. Sin embargo, bueno, pues esa es una letra de cambio. ¿Quiénes intervienen en una letra de cambio? Bueno, pues ya lo dije en el concepto, pero de todas maneras yo creo que nunca sobra especificar bien a bien quién es quién. Entonces el librador es quien emite la letra de cambio y da la orden de pago. Entonces, este, ¿con qué derechos? Pues por supuesto con un derecho de deuda que tenga, porque el librado, quien podría ser el deudor, es quien se compromete a pagar la letra de cambio. Sin embargo, aquí hay una circunstancia, tendría que aceptarlo, ¿no? Para ello deberá firmarla. Si no la firman, entonces se entiende con que no la está aceptando, quedando de este modo obligado al pago. Y el beneficiario tomador, portador o tenedor, que es la persona que recibe el dinero. Por eso se denomina beneficiario. ¿Sale? Entonces el librador dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, vamos a ponerle Juan, Julia y Pedro, ¿no? Juan le emite una letra de cambio a favor de Julia para que Pedro la pague.
Entonces Juan sería el librador, Pedro sería el librado, porque Pedro es el que tiene que pagar, y ¿quién dije? Julia, creo que sí, ¿no? Julia sería la beneficiaria. Digo, para que sea más, a lo mejor sencillo poder comprenderlo. De todas maneras, pues hay ejemplos de los mismos. La letra y el derecho que en ella se contiene solo se extinguen eh, cuando el que paga es el librado aceptante. Entonces, refiero nuevamente, si Pedro acepta pagar la letra de cambio, pues está obligando él, pero si no la acepta, él es el librado, no estaría aceptando el pago, o digo, esa obligación, ¿no? Entonces, si los que realizan el pago son los obligados cambiarios, esa palabra es muy importante. Mientras, bueno, vamos a tenerla en mente, si la quieren buscar, pues adelante, estaría bien tener un glosario de este tipo de palabras, a ver si se los puedo poner también en el apartado de recursos, si no, pues ustedes mismos también vayan haciendo su glosario para que pues tengamos mayor claridad respecto a todas estas palabritas. Dice, todos los que han firmado la letra, ¿sale? Esos son los obligados cambiarios. Esta no se extingue. Dice, ejemplo, un comprador de un vehículo en una concesionaria, dice, la concesionaria emite una letra de cambio, la cual incorpora el orden de pago, de hecho está mal escrito aquí, incorpora una orden de pago de 350,000 pesos, a lo mejor por la compra de un vehículo, ¿no? Entonces, la concesionaria emite una letra de cambio. Entonces, el librador sería la concesionaria. Vamos a suponer Chevrolet, ¿no? Eh, una letra de cambio, la cual incorpora una orden de pago por 350 pesos. Dicha orden de pago va dirigida para el comprador. Entonces, si una persona se acerca, ¿sabes qué? A mí me interesa ese carro, ok, te lo vendo, ¿sale? Tenlo, es todo tuyo, pero te voy a librar una letra de cambio para que me pagues, por supuesto. La concesionaria puede ser el mismo beneficiario, por supuesto, en una de sus sucursales, ¿no? Entonces, para que pagues a la orden de que se te cobre, ¿no? En determinada fecha. Dice, dicha orden de pago va dirigida para que el comprador, el cual tiene que pagar al vencimiento de la letra la cantidad de 350,000. Si la letra de cambio vence el 28 de octubre de 2022, el comprador ha de pagar 350,000 pesos para esta fecha. Entonces, el beneficiario puede ser el mismo librador, ¿sale? Porque a lo mejor es un préstamo igual, ¿no? Sabes que te presto eh, la concesionaria, ¿no? Sí, está bien, ten el vehículo, vale 350,000 pesos. ¿Te obligas a pagármelo? Sí, sí me obligo. Se extiende una letra de cambio. Digo, ya en la actualidad no es tan común, pero sigue estando vigente. Entonces, te extiendo esta letra de cambio para que el 28 de octubre cubras tu deuda y nuevamente sea a mi favor, ¿no? A favor de una concesionaria, pues de la misma línea, de la misma empresa, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con precisamente el librador, puede ser el mismo beneficiario o puede ser, ¿sabes qué? Págaselo a fulanito de tal. Pero bueno, en este ejemplo en particular del vehículo, por supuesto que la empresa automotriz le conviene, este, pues por supuesto que sea la misma empresa, pues el beneficiario. Repito, ya casi no se usan. Regularmente usan más que nada pagares, ¿no? O tipos de financiamientos de crédito, pero bueno. Y dentro de la regulación de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, hasta aquí le vamos a dejar un poquito por cuestiones de tiempo, pero quiero que sepan que está regulado en el capítulo segundo de la letra de cambio, sección primera de la creación, forma y endoso de la letra de cambio. El artículo 76 viene a partir del artículo 76. Solamente quiero que veamos un poquito, analicemos qué debe de contener una letra de cambio. Número uno, la letra de cambio debe contener, fracción primera, la mención de ser letra de cambio. Para esto me voy a regresar un poquito aquí. ¿Qué dice aquí?
Este es el documento, por supuesto. Letra de cambio. Ok, ya cumplió el primer requisito. 2. Bueno, inserta en el documento. Ahí está, ya lo vimos. 2. La expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe, es decir, en que se firma. Aquí viene en lugar, fecha de, dice no, aquí dice de aceptación, ¿no? Fecha de pago, entonces, ¿qué día se firmó? ¿Qué día se tiene que pagar? Y, por supuesto, ya estamos cubriendo el número 2. Esto está vacío, por supuesto, porque son nada más para que se llene. Pero la letra de cambio puede estar incluso en una servilleta, puedo poner, ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? En una servilleta puedo poner yo letra de cambio. Y ya tiene el requisito número 1. La expresión del lugar y del día y mes año que se suscribe a los este, 12 días del mes de octubre del año 2022. Ya puse en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Lugar y fecha. Ya cumple con el segundo requisito. Ahí va teniendo ya un poquito la forma de letra de cambio. 3. La orden incondicional del girado de pagar una suma determinada de dinero. Vamos a regresarnos. Dice pagar incondicionalmente por esta letra en cambio a la orden de, aquí viene, ¿no? ¿Quién va a dar esa orden? ¿Quién va a ordenar el cobro? ¿Sale? ¿Sabes qué? Págame ahorita. Tiene que venir ahí el nombre. ¿No? Dice la orden incondicional al girado, por supuesto. Aquí viene, se servirán a los 12 de octubre del 2022, se servirán ustedes mandar pagar incondicionalmente por esta letra en cambio, en Cuautitlán Izcalli a la orden de Diana Gutiérrez Ávila, la cantidad de 350,000 pesos. Entonces, no necesariamente tiene que ser este documento. Repito, puede ser incluso en una servilleta, en cualquier documento, siempre y cuando contenga todos estos requisitos. Pero obviamente, pues por practicidad ya se venden en papelerías, por ejemplo, ¿no? Dice el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago y 7, la firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. Entonces, estos son los 7 requisitos que hay que tener. Por supuesto que están acá. Aquí viene ya nombre y datos del deudor. Aquí viene a la orden de quién, la cantidad, lugar y fecha del que se suscribió, lugar y fecha en que se tiene que pagar y por supuesto que la acepto, ¿no? Del girador. Yo veo un poquito más complicada la letra de cambio porque tiene que tener un acepto del obligado. Si no firma, por supuesto que no se está obligando. Pero bueno, y el lugar, bueno, puede ser, no sabes qué, págaselo en Coahuila, en Sinaloa. Tiene ciertas ventajas, tiene cierta utilidad, pero bueno, pues ya está cayendo un poquito en desuso, pero sigue siendo vigente y totalmente válida. Espero haber sido un poquito clara, si no, la próxima sesión clase lo retomamos y analizamos pues con mayor detalle la letra de cambio, vemos incluso similitudes con lo que va a ser el pagaré, entre otros detallitos. Por lo mientras, pues me despido y deseo que estén bien. Y cualquier duda ya saben cómo contactarme. Hasta la próxima.